iglesia, sí, inclinar su cabeza y poner sí, esta enseñanza y nuestras vidas en las manos de Dios para que sea Él quien pueda ministrar y pueda dar a conocer todas las cosas que hemos venido en Dios a buscar. Padre amado, en el dulce nombre de Jesús, Señor, te agradecemos infinitamente porque nos das la oportunidad, mi Dios, de poder escudriñar tu palabra. Gracias porque no todos tenemos, Señor, ese privilegio y cuando lo alcanzamos en ti, Dios, debemos de ser sumamente agradecidos. Oh Padre, danos entendimiento, mi Dios, para poder discernir esta palabra. La misma Escritura nos enseña, Señor amado, que ella no es de interpretación, Padre, privada. La palabra, toda ella, Señor, es útil para podernos bendecir. Toda ella es útil para poder guiar, Señor amado, nuestras vidas. Te suplico, mi Dios, que conforme a la gracia y a la misericordia que usted nos tiene, Padre, pueda en medio de nosotros, Señor amado, manifestar todo el consejo de Dios. Ayúdanos, mi Señor, te lo suplico, creyendo que usted hará una poderosa obra, Señor, en medio de nosotros, Señor, te damos gracias. Acelera también, como no, los pasos de todos aquellos que han decidido, oh Dios amado, acercarse a tus atrios. Oh Padre, y de esa forma que la bendición sea para con cada uno de nosotros, Señor, completa. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, si damos inicio a la introducción, ¿sí? Siempre para estudiar un libro, creo que es importantísimo poder dar los aspectos generales antes de ingresar al estudio propiamente de ese libro. Esto nos va a ayudar de una manera más efectiva el ubicarnos en las Sagradas Escrituras y poder entender, obviamente, los textos, los contextos, para que si a través ya del estudio terminalizado que se hace de cada expresión, de cada frase o de cada palabra, sí se pueda tener una mejor comprensión. Debemos de asimilar que cuando hablamos del libro de Apocalipsis, vamos a hablar de un libro que contiene una revelación. Creo yo que a veces se lo ha leído mal o a veces se ha interpretado equívocamente hasta el mismo nombre de este poderoso libro cuando me refiero al libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es el libro de las revelaciones, es el libro de la revelación de Jesucristo. Amén. Solo tiene una sola revelación manifestada por el autor de esa revelación, el cual es Cristo Jesús. Amén. Toda ella, mi amado, no, a diferencia, por ejemplo, de lo que se le dijo al profeta Daniel, sí, las profecías de Daniel fueron selladas, fueron veladas hasta el tiempo del fin para que se pueda dar a conocer todo lo que en ella se manifestaba. Pero a diferencia de Daniel, Apocalipsis es un libro, por así decirlo, abierto, un libro que está al alcance de todo creyente, acá al alcance de todo ser humano que obviamente quiera ver a través de los ojos de Jesús, sí, sus sagradas escrituras. Para empezar, quisiera leer la carta de Pedro, sí, solamente para poder adentrarnos en el capítulo número primero, verso 19 al 20. Quisiera tomar esta premisa antes de introducirnos, poquito a poco dentro del estudio de Apocalipsis. No sé cuánto tiempo nos va a tomar analizarlo. Les cuento que viendo por allí ciertos videos antiguos del estudio, la vez pasada nos demoramos casi 3 años en analizar Apocalipsis. Amén. Sí, dirá, tan largo el estudio. Bueno, lo valió. Sí, vale la pena analizar el libro de Apocalipsis sin correr, porque hay bastante que Dios tiene que manifestar. Amén. Y obviamente un culto de unos, 60 minutos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, no nos alcanzaría a poder, digamos, discernir todo el contenido y por eso el tiempo que nos tomamos. Esperemos ir, no sé, pausados, pero de una forma, diríamos así, concreta dentro de cada estudio. Ahora, quiero empezar con esto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2,
verso número 19 al 20. Vamos a tomar este texto de partida para podernos introducir en el precioso libro de Apocalipsis. Nos dice el Señor: tenemos también la palabra profética, es decir, la palabra revelada por Dios, y la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Sí? ¿O le dije primera? No. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Sí? Lo repito, ¿sí? Segunda de Pedro 1, versos 19 al 20. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice aquí, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sí, quiero tomar como premisa este texto para arrancar. Leeré también más adelante el verso 21, pero quiero arrancar con el verso 20. Mi amado, la Escritura, toda ella, y en especial en este precioso libro de Apocalipsis, sí, ha sido de una u otra forma muy manoseada por un sinnúmero de estudiosos bíblicos o teólogos, o queriendo llamarlo de una manera un poquito más genérica, de personas interesadas en querer discernir lo que dice la Escritura. Usted y yo sabemos por la Biblia, mi amado, que para poder ver con claridad no solo este libro, sino todos los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Se necesita un discernimiento espiritual. Y eso ya de por sí descarta, disculpe que se lo diga de esta forma, no a usted, sino a los que posiblemente me puedan ver por las redes sociales, como se graban las enseñanzas. Esto sí deja fuera a un montón de charlatanes. Sí, para poder interpretar la Escritura se necesita tener discernimiento espiritual. El discernimiento carnal, por así decirlo, sí deja fuera, obviamente, a un gran conglomerado de personas que intentan dar a revelar o a dar a conocer significados, interpretaciones de la Escritura, pero no teniendo lo que se necesita para poderlo hacer, que es el Espíritu Santo, ya de por sí están automáticamente descartados. La Escritura nos dice con claridad que cuando uno se acerca al Señor, debe primeramente quitarse el velo de nuestros ojos. Y ese velo solamente puede ser quitado por Cristo. Amén. De allí que no digo que quienes no sean cristianos, que no hayan entregado su corazón al Salvador, no puedan hacer un buen estudio, sí, pero lo harán siempre bajo la óptica, diríamos, de la razón, bajo la óptica propiamente de su mente. Pero dice la Biblia que el que es espiritual puede discernirlo todo. Amén. Y eso es lo maravilloso de la Escritura, mi amado, que la iglesia, es decir, los redimidos por el Cordero, pueden tener la capacidad de interpretar esta sagrada palabra. Y claro, lo primero que te dice el Señor es que la Escritura, es decir, toda ella, incluida Apocalipsis, no debe de ser asimilada bajo diversas clases o tipos o representaciones de discernimientos, sino que la interpretación privada es una sola. Querer decir de un libro que dice muchas cosas ya de por sí es un mal enfoque dentro de la Escritura. La Biblia, mi amado, tiene un solo mensaje y va dirigido de una sola línea o de una sola vía para un pueblo. Si alguien saca de ese contexto en la revelación bíblica, de seguro, mi amado hermano, se va a perder, no solo en Apocalipsis, en cualquier libro de la Biblia. Sí, es necesario tener el Espíritu de Dios para poder discernirlo conforme a lo espiritual.
La Escritura nos dice pues aquí en el versículo número 20 que debemos de entender primeramente que la profecía, hablando de lo que Dios da para dar a conocer a su pueblo, si dice aquí, no es de interpretación privada, es decir, que yo no puedo coger un texto bíblico y hacerle decir solo lo que a mí me parece decir. Y puede venir otro y darle su propia perspectiva y venir otro y darle otra perspectiva. Eso haría de la Escritura, mi amado, un libro totalmente fuera de foco, fuera de toda veracidad, porque entonces cada quien la interpretaría a su mejor conveniencia. Y eso sí es un error, mi querido hermano. Escuchaba el otro día de un amigo que me hizo una pregunta, sí, claro, fuera del libro de Apocalipsis, pero me dijo, pastor, yo tengo a una persona que conozco que es catequista. Y él me enseñó, me dio las pautas aquí en general, y me dijo, y él me contaba diciendo, pero un día, si lo vi fuera de la iglesia y estaba libando, estaba tomando. Y me la acerqué y digo, oiga, ¿y cómo así usted está en esto? Dice, no, tranquilo, si no te preocupes porque en la Biblia sí se nos da la autorización para poder tomar o ingerir bebidas alcohólicas. Cristo lo hizo, la iglesia lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, mi amado, cada quien puede sacar, para ya concluir con esto, cada quien puede sacar sus propias interpretaciones de la Biblia. Pero eso no implica de que esas sean las correctas. Bíblicamente, mi amado hermano, la profecía fue traída no por voluntad humana, sino por voluntad divina, y es el divino creador el que debe de dar el discernimiento de ella. Más adelante también nos dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y cuando habla de inspiración, habla de ese don divino que Dios ponía en el corazón de sus instrumentos a la hora de que estos 66 libros sean escritos. Dice la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, dada esta pauta, mi amado, vamos obviamente a ingresar al estudio, a la introducción, de hecho, del estudio del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Ahí tenemos un sinnúmero de gráficas, espero que hoy por hoy, que es la introducción, muchos por lo menos sepan en qué terreno vamos a pisar. Esto es importantísimo, ¿sí? No lo sé, pero creo que en los colegios, cuando una materia nueva se va a dar, el maestro siempre le da la bienvenida tanto al auditorio como a la materia. Y dará ciertas directrices para poder saber qué es lo que Dios nos va a otorgar a través de este libro. Mi amado, primeramente entremos con su autor. Creo que es lo más importante, de manera inicial. ¿Quién es el autor o quién fue el instrumento que Dios usó para poder llevar a cabo el escrito del libro de Apocalipsis? Fue el apóstol Juan. Él es el autor no solamente de este libro, sino de 4 libros más. El primero de ellos es el Evangelio de Juan, y luego tenemos 3 cartas juaninas, así como también se habla acerca de las cartas paulinas del apóstol Pablo. Juan también elaboró o fue el instrumento divino para sacar 3 cartas, que es primera, segunda y tercera de Juan. Y juntamente con el Apocalipsis diríamos que tendrá un total de 5 cartas escritas. Este llamado, se dice de él, que es el apóstol más longevo de todos y el único que no fue martirizado al morir. Es decir, que este no fue tomado posiblemente por el Imperio Romano, aun cuando se dice que murió sobre todo ya de ancianidad, más que de ser un hombre ejecutado por el Imperio de Roma. Ahora, cuando hablamos del apóstol Juan, hermano, estamos hablando justamente de un anciano que se encuentra a la distancia, alojado en una isla llamada Patmos. Dentro del escenario ya de una vista panorámica satelital, Patmos, mi amado hermano, es una pequeña isla gobernada obviamente por Roma, donde a Juan se lo había exiliado, es decir, se le había dado el traspaso
fuera de toda la comunidad, en una cárcel, pero allí, digamos, como para aislarlo dentro de los suyos, o fuera de los suyos. Claro, la intención era que Juan no tuviese más oportunidad de seguir pregonando el Evangelio. Este hombre, dicen algunos, que estuvo allí por largos años. Hay quienes dicen 5 años, otros dicen 10 años. Sin importar, bueno, la cantidad de años que vivió en el exilio, Juan allí en esa isla llamado Patmos recibiría el mensaje de Dios que serviría, mi amado hermano, como un aliciente dentro de un tiempo que fue durísimo para toda la iglesia. Mira, la iglesia comenzó a sufrir desde el año número 64 después de Cristo, es decir, con el surgimiento del emperador romano Nerón. Estos fueron los primeros, diríamos, estragos de la iglesia cristiana, casi por 5 años. Luego de la muerte del emperador romano Nerón, pasarían aproximadamente cerca de 30 años de bonanza, entre comillas, de bonanza de parte de la iglesia. La iglesia sería aceptada, pero claro, no con esa legalidad que luego se la daría allá en el año 313, sí, luego obviamente por el emperador Constantino. Pero en esos 30 años de reposo, ya en el año 94 después de Cristo, se levantará un tremendo verdugo para la iglesia, hablando del emperador Domiciano. Domiciano, mi amado, levantará una persecución cuando nunca lo hubo de manera inicial en la iglesia cristiana. Este se levantará de manera organizada y levantando al imperio, dará caza y tortura a todo lo que representa el cristianismo. Es justamente en medio de ese tremendo auge de persecución que el Señor, hablando de nuestro Salvador Jesucristo, decidirá darle a Juan, llamado esta preciosa revelación, o el libro que conocemos como de Apocalipsis. Quiero que entienda ese contexto como para poderse ubicar antes de comenzar a escarbar dentro de este libro. Es allí, mi amado, justamente en esa isla en Patmos, donde se le mostrará al apóstol Juan un sinnúmero de escenarios. Escenarios que, por cierto, cuando uno abre al azar el libro de Apocalipsis, puede llegar a sentir confusión, puede llegar a sentir también una especie como de temor, porque todo lo que allí se narra, todo lo que allí se dice, tiene un sinnúmero de personajes, para algunos mitológicos, para otros simbólicos, pero cada escenario manifestado allí puede ser que transmita curiosidad, intriga, como le dije hace un momento, miedo, pero todo ello, mi amado, es una gran realidad. Realidad que sí, es verdad, puede estar representada a nivel de muchas figuras, pero cada una de ellas tiene su definida interpretación. Este libro, mi amado, manifiesta a manera de gráficas, de pronto dragones, reinados, leones como se lo va ahí, cuernos, coronas, copas de ira, trompetas, y un sinnúmero de juicios que es de analizar y a su vez también de aprender con todo nuestro interés. Dentro de ese preciosísimo libro, mis amados hermanos, no sé si saca el cuarto de aquí. Ahí está, la pila. Allí se manifestará no solamente, mi amado, todo lo que es referente al anticristo, a la caída de Satanás, sino también, mi amado, a la instauración del gobierno de Cristo Jesús. Mire que estoy hablando de una manera muy genérica, muy general, para poder poco a poco irnos adentrando en este precioso libro. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo poderlo apreciar? ¿Cómo poder, dentro del Apocalipsis, llegar a estar completamente seguro de que vamos a aprender de manera práctica y al mismo tiempo confiable la interpretación de Apocalipsis? Eso, mi amado, dependerá de qué tan compenetrados estemos con la Escritura. Es verdad, Apocalipsis no solamente se lo debe de estudiar por sí solo. Apocalipsis, de hecho, mi amado, en su gran mayoría tomará muchas profecías del Antiguo Testamento.
Es casi que imposible estudiar Apocalipsis sin considerar el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, entre otros libros, y cómo no, el libro del profeta Daniel. Este libro debe de ser cobijado y analizado bajo el marco de otros libros para poder simplemente despejar incógnitas. El libro de Apocalipsis, mi amado, estará lleno, insisto, lleno de simbologías, de numerología, pero sin embargo, todo en Dios tiene su correcta interpretación. Les decía al inicio de que hay muchas personas que han tratado de dar diversas posturas de interpretación al libro de Apocalipsis. De allí que se pueden encontrar los postmilenialistas, los premilenialistas, y cuando hablo de este término de final, hablo del milenio, hablo acerca del reinado de 1000 años de Cristo. Mucha gente ha tomado como referencia el reino milenial de Jesús para poner posturas de interpretación bíblica. Cada una de ellas, claro, tendrá, de acuerdo a la óptica del que estudia la Biblia, tendrá ciertas referencias de respaldo, pero ¿todas las posturas son correctas? Claro que no. La Escritura es solamente, mi amado hermano, citada con una sola perspectiva. En el Apocalipsis, mi amado, de hecho hay una base que nos va a servir como para estudiarla de manera estructurada. Y espero en Dios que usted, a la verdad, esa sería mi mayor, mi mayor gozo y complacencia de que quienes vengan al estudio de Apocalipsis no se pierdan el Apocalipsis. Porque si usted llegase a faltar a una clase, tendrá que cogerla por el internet o tendrá que usted hacer sus propias averiguaciones. Pero sí, lo importante aquí es no perder como una cometa, ¿qué cosa? No perderle el hilo. Sí, espero en Dios que usted esté, llamado, sí, a la par con el estudio, porque si lo empezamos, eso sí, no voy a estar retrocediendo, porque eso le haría yo pues un mal en ese sentido, hablando de aquellos que fielmente van a venir al estudio de este poderoso libro. Ahora bien, mi amado, dentro, como decíamos, del libro de Apocalipsis hay muchos escenarios y cada uno de ellos, mi amado, tendrá un gran mensaje para nosotros. Bueno, quiero terminar con estas últimas diapositivas, para introducirlos. Como se decía, este libro, mi amado hermano, es un libro, maravilloso y que de entrada, y esto es muy curioso, este libro de entrada me da o me otorga, no como lo dice en la Biblia católica, sobre todo las antiguas, este libro no me da indulgencias, sino que me da bendiciones para aquellos que se disponen en el corazón de estudiarlo. Apocalipsis no es un libro que debe de espantarte, es un libro que debe de enamorarte. Sí, míralo de esta forma. Mucha gente, y la otra vez yo bromeando en la iglesia de la Reforma, recuerdo que decía, que cuando alguien está orando y tiene la costumbre de abrir por doquier, en cualquier lugar donde caiga la Biblia abierta para que Dios le hable, mucha gente puede estar orando y si de pronto, Señor, quiero que me hables en este texto, y abre la Biblia y dice Apocalipsis, ahí no lo sé, no. Y se mueve a otro lado. Y no es así, o por lo menos no debería de ser visto así el libro de Apocalipsis. Apocalipsis forma parte, de hecho, llamado de un libro, entre comillas digo, histórico de qué sucede con Cristo luego de su ascensión al cielo. Y la verdad es esa. Aquí usted va a encontrar qué pasó con Jesús luego de que éste fue ascendido y fue recibido en las nubes. Eso forma parte de una gran, no solo información, sino de una gran bendición al saber que nuestro Redentor no fue a cruzarse, como muchos de pronto podrían catalogarlo así, de brazos. Jesús, mi amado hermano, está de manera activa participando en el escenario, propiamente preparándolo para lo porvenir. Y recuerden que ya han pasado más de 2000 años de este acontecimiento de la ascensión. Y empecemos desde aquí. Vamos a leer hoy los 3 primeros versículos y allí nos vamos a quedar, y en el cuarto obviamente será la pauta para el próximo día domingo. ¿Me podría alguien de pronto decir, el pastor, y si tengo una duda en culto, le puedo preguntar? Por supuesto que sí.
Si tiene la libertad, mi amado hermano, de poder hacer algún tipo de comentario, obviamente refiriéndose al pasaje propio de estudio. Cuidado si estamos estudiando Apocalipsis 1, versículo 12, se me ocurre que quiera preguntar de Apocalipsis número 20 o 15, no. Cada cosa o cada pregunta debe de ir relacionada al desarrollo propio de la enseñanza. ¿Amén? Si estamos todos claros hasta aquí. ¿Hay alguna duda antes de dar el avance al libro de Apocalipsis? Todo ha quedado claro hasta el momento, ¿sí? Cuando solo ha sido una pequeña forma de querer despegar. Ahora, verso número 1, voy a leer del 1 al versículo número 3. Dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, o lo que es igual, para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2. Le ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. ¿Puede leerlo conmigo? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo... Yo aquí quisiera ponerle algo de lo mismo. Está, no digo cerca, está, llamado, muy cerca. Amén. Porque ya han pasado desde ese momento a la fecha más de 2000 años. No es que está cerca, está demasiado cerca. Llamado, ¿cómo vamos a realizar este estudio? Considerando estos tres primeros versículos. Bueno, ya hemos dado, hemos hablado en términos generales algo de una pequeña historia refiriéndonos a Roma, algo refiriéndonos al autor hablando del apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús y que era obviamente el más, entre comillas, inexperto de los otros apóstoles, pero sin embargo se volvió en un eje central dentro del último libro de la Biblia. Hermano, ¿cómo lo vamos a estudiar? Ahora, me imagino, y esto es una recomendación para todos, por lo menos para el día domingo, trate de traer un cuaderno y una pluma para que pueda apuntar. O si tiene celular en mano, puede usarlo, pero para el blog de notas, no para andar chateando. Para el blog de notas, sí, porque yo creo que este estudio amerita de parte de nosotros el interés de poder por lo menos tener una base escrita a fin de recordarlo en casa o profundizar en casa y de esa forma ir viendo poco a poco, mi amado hermano, hasta el mayor provecho que Dios nos pueda dar a través de ese estudio. Sin tener los apuntes, de seguro que le va a servir. Bueno, este estudio lo quiero dividir de por sí en 3 partes. Todo Apocalipsis, para que se le haga fácil, práctico y sencillo. En 3 partes. ¿Amén? ¿Va conmigo hasta ahí? En la primera parte vamos a denominarlo de esta forma. En la primera parte quisiera, mi querido hermano, verlo como las cosas que has visto. Que eso es lo que a la verdad de entrada Apocalipsis nos va a dar. Las cosas que has visto. Es lo que el Señor le dice justamente a Juan en estos primeros versículos. Las cosas que has visto, dice en el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que obviamente Juan ha visto. Sí, ya vamos a entrar a desmenuzar esto. Sí, como segunda parte, llamados, son las cosas que son. Y eso tendrá mucho que ver con las iglesias a las que se les va a escribir. Sí, las cosas que has visto son las cosas en las que Dios le ha dado a Juan de manera particular, a conocer. En las cosas que son las que Juan tendrá que dar a conocer a las 7 iglesias. Y por último, las cosas que han de venir. Y eso obviamente ya tiene que ver
con todos los acontecimientos propiamente dicho, sí, apocalípticos. Todos los acontecimientos que Dios irá o dará a manifestar a través de todos estos tiempos, hasta el final. Y digo yo, y cuando hasta el final, hasta el momento en que si la iglesia gobierne para siempre y que Satanás sea destruido aquí en el lago de fuego y azufre. Recuerde esto, en 3 partes. Las cosas, la primera, que has visto. Segundo, las cosas que son. Y tercero, las cosas que habrán de venir. O si lo quiero resumir más, las cosas que serán. Las que has visto, las que son y las que serán o las que habrán de venir. Dentro de las cosas que has visto, mi amado hermano, tendríamos necesariamente que hacer un pequeño hincapié que irá desde el capítulo 1, versículo número 1 al 20, es decir, todo el capítulo 1. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es en este primer capítulo donde Jesús se manifestará de manera alegórica. Ojo con esto, se va a manifestar de manera alegórica para luego usar esas manifestaciones y compararse con cada manifestación para luego dar paso a la segunda parte, que vendría a ser el mensaje a cada una de las siete iglesias. Esas cosas que son, mi amado hermano, sí, son las cosas que has visto, esas serán las que el mismo Salvador tomará luego para pragmatizarlas en cada una de las 7 iglesias. Es decir, en las cosas que has visto están limitadas desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo número 20 de ese mismo capítulo 1. ¿Hasta ahí está claro conmigo? ¿Va ahí? ¿No está perdido? ¿Sí está bien? Recuerde, las cosas que has visto solo se limitarán al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En las cosas, sí, en la segunda parte, en las cosas que son, irán desde el capítulo número 2, ojo con esto, desde el capítulo número 2 de Apocalipsis hasta el capítulo número 3, verso 22. Es decir, esto marcará el capítulo 2 y el capítulo completo 3 del libro de Apocalipsis. Y claro, ya en el capítulo 4 hasta el capítulo número 22, hermano, estarán las cosas que han de venir. Ahí creo que está así, está clarito, ¿verdad? Sí, lo he tratado en esta vez de hacerlo más sencillo y práctico posible. ¿Para qué? Para la mejor comprensión dentro de los escenarios que el Señor nos va a dar a conocer en todo el proceso del estudio de este poderoso libro como es el libro del Apocalipsis. Amén. Dentro entonces, insisto, del capítulo, o de la primera parte, capítulo 1, estarán las cosas que son. Allí, ¿qué es lo que se habrá de analizar? La manifestación, voy a apuntarlo. En la primera parte se va a estudiar la manifestación del Señor Jesucristo. Y cuando hablo de manifestación, hablo de cómo Él se va a dar a conocer al apóstol Juan. Sí, eso tratará este primer estudio. Claro, Dios obviamente nos llevará poco a poco para ir desarrollando cada aspecto de cómo se habrá de manifestar el Salvador. En la segunda parte, en las cosas que son, que abarca el capítulo 2 y 3, se analizará, insisto, las 7 iglesias. Cada mensaje dado, es decir, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. 7 iglesias. 2 capítulos tendremos aquí, para poder desarrollar. Y en la última parte, en este mismo orden, lo vamos a analizar. ¿Cuál? Primer punto. En la tercera parte vamos a analizar, mi amado hermano, para poder ver, la persona que representará al juez de este mundo. Eso es la primera parte que arranca del capítulo 4 en adelante. Al capítulo 6 nos vamos a concentrar en todas las profecías sobre la tribulación.
Dentro de este tercer aspecto, ¿sí?, en su segunda forma de verlo, vamos a analizar las profecías de la tribulación. Luego nos concentraremos en la profecía de la segunda venida de Cristo, en esa última parte. Y también vamos, amado hermano, a analizar dentro de esto, sí, las profecías también involucradas sobre el milenio. Y por último, sí, el gran, diríamos, establecimiento del trono de Dios en la tierra. Mi amado, yo aspiro con la ayuda del Espíritu Santo que tanto usted como yo podamos ver en Apocalipsis una gran bendición. Si un libro transmite esperanza, es el libro de Apocalipsis. Amén. Yo no sé a la verdad, bueno, puede ser por costumbre, pero cuando usted quiere buscar una promesa de Dios para usted, en un momento de aflicción, ¿a dónde acude? Salmos, Proverbios o alguna porción de pronto de los Evangelios. Pero menos Apocalipsis. Menos del Apocalipsis. Usted dice, no, Apocalipsis de pronto me sale algo que yo no entiendo y puede ser que hasta lo llegue a malinterpretar. Pero yo creo que con el estudio que vamos a realizar, Dios le va a dar una poderosa pauta a través de este estudio. Bueno, empecemos, mis amados hermanos. Verso número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Y cómo lo hizo? Dice la Escritura, las cosas deben de suceder pronto y las declaró, enviándolas, dice el Señor, si por medio de quién, o de quién, por medio de su ángel. Ahora, yo creo, mi amado hermano, que aquí debemos de ser un poquito abiertos en cuanto al entendimiento o al entender de las Sagradas Escrituras. Usted, y no voy a entrar en esto, pero sí quisiera recordarlo porque fue motivo de estudio en otros escenarios bíblicos. Hermano, Dios siempre a través de la historia bíblica ha utilizado instrumentos celestiales. Siempre. Claro, no lo hizo de una manera tan recurrente, pero sí utilizó mensajeros divinos cuando quiso dar a conocer cierto tipo de propósitos. ¿Sí? Lo hizo de manera posiblemente inicial, deteniendo, sí, en este caso, sí, a Abraham, llamado, se recuerda usted en el libro del Génesis, deteniéndolo allí con 3 seres espirituales para poder interceder por las ciudades de Gomorra y de Sodoma. Amén. Ángeles de Dios aparecieron allí y fueron un instrumento para que Abraham pudiese de una u otra forma recibir un mensaje y también sin dar a conocer por medio de la intercesión, sin la misericordia para su sobrino llamado Lot. Los ángeles han sido utilizados grandemente a través de toda la historia. ¿Qué decir, mi amado hermano, en el libro de los Jueces, como un personaje llamado Gedeón? Dios también allí hizo aparecer un ángel en medio de la era y dio a conocer, mi amado, un mensaje poderoso. También, sí, esto, mi amado hermano, se dio a cabo, por ejemplo, con los padres de ¿quién? Con los padres de Sansón. Allí este ángel aparecería y daría las instrucciones de cómo debería de ser el muchacho criado, sí, y en ese sentido atendido desde el vientre de su madre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, mire que me salto en demasía, sí, vemos a ángeles dando a conocer el mensaje a los pastores a la hora de dar a conocer el nacimiento de el Salvador. Ángeles aparecieron dándole a conocer, llamado, a los pastorcitos de que Jesús, el Salvador o el Cristo, había nacido en Belén. Llamado, también vemos a un ángel dando a conocer a María. Sí, bueno, retrocediendo un poquito, de qué manera ella sería la portadora de la simiente de la promesa divina para el pueblo. Vemos a ángeles, como no, también soltando cadenas, mi amado hermano, a prisioneros, hablando de un Pedro, sí, allí encarcelado juntamente con Silas. Sí, vemos de una u otra, con Juan, vemos allí de una u otra forma ángeles siempre manifestándose, sí, a través de todo el escenario bíblico. Jesús mismo fue confortado por ángeles luego de ese ayuno de 40 días y 40 noches. Allí, mi amado, siempre han tenido participación activa.
No es entonces, mi amado hermano, de descartar que para esta revelación Dios, mi amado, utilizaría un mensajero divino, un ángel. Cuando vamos a la Escritura, pues, versículo número primero, dice pues el Señor, que a él se le declararía por medio de su ángel al siervo llamado Juan. Verso 2, que ha dado, dice la Escritura, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero detenerme aquí para analizar estas dos líneas en particular. Juan fue, llamado, escogido no por ser un simple discípulo de Jesús, sino por ser un hombre perseverante en la búsqueda de su Salvador. La Biblia declara en el verso número 2 que Juan era un fiel testigo de Jesucristo y que había dado testimonio ¿de qué? De la palabra. Esto de una u otra forma trae a mi corazón, y creo que al tuyo también, cierta tranquilidad y confiabilidad. Una cosa es que te diga alguien que tú sabes que anda chueco por la vida y que te diga, el Señor me reveló algo en sueños. ¿Verdad que a uno le queda la incertidumbre? A uno le queda la duda. Y dice, pero si este varón ni viene a la iglesia ni se congrega, aparece de cada 8 meses y que hay una revelación. Amado, vemos a través de la Escritura que Dios siempre ha tratado con sus hijos, pero con sus hijos que le buscan. Amén. Eso hasta cierto punto trae seguridad del mensaje. No es lo mismo, ¿verdad?, que tú escuches una revelación o algo que posiblemente ha sido dado a conocer en sueño o en visión, de un hermano que es fiel, que busca, que está siempre, amado hermano, como diríamos nosotros, en la brecha, en el camino del Evangelio, trabajando para el Señor. Que venga un total, digo entre comillas, desconocido, un hermano de aquellos que aparecen, como le dije, bromeando, cada 8, 7, 6 meses o cuando hay aniversario, diga, el Señor me mostró esto. Tú podrías cuestionarle el mensaje, podrías cuestionarle de una u otra forma la credibilidad de sus palabras. Pero el Señor se asegura, a la hora de empezar justamente el desarrollo de todos estos acontecimientos, es que Juan es un hombre digno de ser estimado para darle el mensaje. Amén. Eso nos da seguridad, nos da paz y nos da confiabilidad. Dice el Señor, verso 2, Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y de allí, en la última parte de ese verso, obviamente se concentra ya no en quien será usado para escribirlo, sino en quien será favorecido de leer lo que se escribe, es decir, la iglesia. Nosotros, mi amado, hay bendición a la hora de entregarnos al estudio de este libro. Son uno de los pocos libros donde usted podría encontrar que te anticipa diciéndote, vas a ser bendecido cuando te dispongas a estudiar un libro como este. Mi amado, de hecho, creo que el libro de los Salmos en el capítulo 1, si va rapidito por favor, al verso primero también del mismo capítulo 1, verso 1, ¿qué nos dice? O cómo empieza el libro. ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Cómo empezó ese libro? Bienaventurado. Claro, tiene un contexto diferente, pero ¿cómo empieza el libro? Trayendo bendición. Ahora, el término bienaventurado viene del término griego makarios. ¿Sí? Sí, viene del término griego, pero también sí, makarios. Ese término significa feliz, pero también significa dichoso. Feliz, dichoso, quien lee la profecía de este libro. Es decir, que el estudiar el libro de Apocalipsis es un motivo, mi amado, de gran dicha para el que se entrega a este estudio.
Yo no sé si tú en casa, de manera muy personal, has tomado como desafío el querer estudiar Apocalipsis. ¿Sí? Si lo has hecho, qué bien. De hecho, te felicito, porque has tenido una muy buena predisposición y una muy buena meta, ¿sí?, espiritual para tu crecimiento. ¿Sí? Leer este libro y tratar de entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, es lo mejor que tú puedes hacer, porque estás alimentando tu espíritu. Y no solo esto, sino que te estás capacitando para que pueda Dios usarte para que seas tú el instrumento para poder bendecir a otro. Más adelante, mi amado, dice el Señor, bienaventurado ¿quién? El que lee. Dice un comentarista lo siguiente: sin duda es una referencia en primer lugar a la persona que se escogía en la iglesia para leer en público los escritos sagrados. Juan anticipa que la lectura pública de este libro a las iglesias traería gran bendición. Amado, cuando una iglesia se inclina a estudiar un libro como este, amado, a la verdad es una bendición para todos los congregados. De hecho, si usted ha tomado un dato curioso, Apocalipsis es el único libro de profecía en el Nuevo Testamento. Es el único libro. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros de profecía hay? Está Isaías, está Ezequiel, está Jeremías, está Daniel, entre los mayores, ¿no? Viene Oseas, Habacuc, está Miqueas, Joel, Oseas. Hay un sinnúmero. Pero en el Nuevo Testamento el Señor no nos dejó ciegos, sordos y mudos. Nos dejó el libro de Apocalipsis. Y no solo esto. Y yo sé que esto te va a causar algo de rareza, pero Apocalipsis es el libro más fácil de entender de entre todos los libros de profecía de la Biblia. ¿Por qué? Porque este libro está no sellado, sino que está abierto para la iglesia. Está totalmente abierto para ti y para mí a la hora de ser entendido, o lo que es igual, comprendido. Llamado, quisiera leer Apocalipsis 22, ¿sí? Ven conmigo, por favor, al capítulo 22, versículo 1. Vamos a los últimos versículos. Porque quiero recordar algo que se estudió esta semana. Solo como referencia, nada más. ¿Lo tienen? ¿Cuántos recuerdan el estudio que se dio esta semana, por cierto? ¿Sí? Del Evangelio de Juan, capítulo número 7, cuando Jesús se paró en medio al último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué dijo Jesús allí? El que tiene sed, venga. ¿Y qué? Y beba. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero leer esto para poder, de una manera muy focosa, poder adentrarnos en este estudio. Dice el versículo 17, y el Espíritu y la esposa. Mira cómo hace la invitación. Cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu Santo. Y cuando habla de la esposa, habla de la iglesia. Es como que invitan en Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. ¿Sí? Hablando con desesperación de su Salvador. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero ¿sabes a qué se refiere, hermano? A la profecía de todo este libro. Esto forma parte de esa agua que Jesús había prometido al pueblo, si acaso tuviesen la intención de creer en él. Este libro debe de ser creíble y debe de ser aceptado por la fe. Amén. Por la fe.
Cuando vamos pues al versículo 3 del libro de Apocalipsis, mis amados, sí, allí tenemos algo importante que considerar. Versículo número 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, que dice, está cerca. Bueno, adentrémonos. Verso primero, la revelación de Jesucristo. Dirá como parte primaria dentro de este primer versículo. ¿Qué debemos nosotros de considerar? Amado, ¿qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Apocalipsis, de hecho, viene de una palabrita griega, que se la podría bien decir en el español, apocalipsis, en el griego. Sí, así se lo podría leer. Pero, obviamente, pasado a nuestro idioma es apocalipsis. Pero, ¿qué significa ese término? Revelación. Pero eso de términos generales. Amado, ¿sabías tú que este término también significa quitar el velo? El término apocalipsis es quitar el velo o quitar la venda. Mira que por eso te dije que traigas papel, pluma, para que puedas tomar tus propios apuntes. No todo va a salir acá en pantalla. Acá he tratado de poner simplemente gráficas como para una mejor ilustración, ¿sí? Pero el término apocalipsis no solamente significa, llamado, revelar o revelación, sino tal cual como se muestra, es mostrar algo que ha sido oculto o revelar un misterio o quitar o remover, ¿qué cosa? Remover un velo. Si algo busca Dios con este estudio es quitar eso de la iglesia, un velo, quitar de una u otra forma algo que te ha impedido ver más allá de lo que Dios quiere mostrarte. Mucha gente, por falta de interés, vive con un velo sobre sus ojos. Lo curioso de esto es que ese velo Dios quiere quitártelo. No en vano el Señor ha dicho que la verdad es la que te hará libre. ¿A qué verdad? A la verdad revelada a través de las Sagradas Escrituras. Y en este caso, a través del libro de Apocalipsis. Eso, amado, de una manera inicial, la revelación, tal cual como se ha detallado allí, de Jesucristo, es decir, la antigua palabra griega traducida revelación es apocalipsis, como se le mencionaba. La palabra sencillamente significa una revelación o quitando el velo, que es lo que revela el libro de Apocalipsis. Amado, Apocalipsis tiene muchas cosas veladas. Claro, veladas para los que no han sido suministrados por el Espíritu de Dios. Un hombre natural no podrá discernir el libro de Apocalipsis, por lo menos no con la intención espiritual. Recordará usted la palabra de la carta, segunda carta de Pedro, que decía allí que ninguna interpretación ha traído de forma privada. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, mi amado hermano, y se acerca a leer este o cualquier otro libro de la Biblia, tendrá sobre sí un concepto ajeno a lo que Dios quiere darle a conocer. Solo el Espíritu de Dios le prepara para poder discernir lo espiritual. Aún más nos describe allí, dentro de estas pautas, este libro dice aquí, en el siguiente punto de revelación de Jesús, es en el sentido propiamente que le pertenece a Él. Yo le dije de manera inicial, este libro no es el libro de las revelaciones, no. Es una sola revelación, pero claro, manifestada en sus diversas etapas. Pero es una sola. Este libro no se lo puede aislar, no se lo puede cortar, no se lo puede cercenar. Mira, tanta importancia tiene de que tú entiendas esto, de que el Señor ha dejado una tremenda advertencia y sentencia al final. Si acaso alguien quiere desdoblar, quitar, aumentar o cercenar o dar por partes, tiene que ser estudiado y analizado como un todo. Un momento, como un todo. Apocalipsis tiene que ser visto como un todo, no como un pedazo de. Es como tratar, no lo sé, mi amado hermano, de querer tener un cuerpo, pero la cabeza no. O la pierna no.
Imagínate que alguien vaya a pedirle la mano a tu hija. ¿Ah? Y él diga, mira, quiero casarme, perfecto, pero ¿sabe qué? Quítale los ojos, la nariz y la boca. No, si te la llevas completa, con todo lo que ella es y con todo lo que esto implica. ¿Sí me entiende? O sea, Apocalipsis tiene, de hecho, una terrible advertencia, si acaso se lo quiere ver de una manera cercenada. Y ven conmigo, mi amado hermano, porque Apocalipsis capítulo 22 nos da a conocer justamente esa pauta. Acompáñame, mi querido hermano, Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del libro. ¿Lo tiene? Verso 18 y versículo número 19. Léelo. Ajá. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Ahora, algo importante, hermano, es justamente lo que se detalla al final de esta primera diapositiva a la hora de discernir el verso primero. Dice en la parte final que esta revelación, hermano, se concentra en quién para ser revelado. ¿Quién se quiere revelar en esta revelación? Juan. El anticristo. ¿Quién? Es Jesús. Ojo con esto. Porque hay muchos que en el estudio de Apocalipsis se concentran en la bestia, en el anticristo, se concentran en el dragón, se concentran de una u otra forma en la mujer que está sobre el dragón escarlata, se concentran en las copas de la ira, se concentran en los sellos, en los 4 jinetes del Apocalipsis, y se concentra a la verdad en las ramificaciones, perdiendo de vista el eje central del Apocalipsis. ¿Quién? Jesús. Él usará todo esto para obviamente dar a conocerse. Pero Él es el personaje, diría cualquiera, Él es el artista de la película, el actor principal. ¿Verdad? Mira que una película de acción tiene muchas escenas posiblemente de violencia, o escenas de pronto de romance, o escenas cómicas. Pero lo que hace que trascienda esa película, si lo quiero tomar como referencia, es el actor principal. Y al final, si el actor principal muere, la gente ¿cómo sale luego de una película? ¡Ay, murió! ¿Cuál es la idea esencial de esa película? Por muchas escenas que tenga, que a la larga el actor principal salga victorioso. ¡Ay, pero salió bien y ganó! ¿Verdad que es así? Así también debe de ser visto Apocalipsis. Cristo es el todo y el todo en todo el Apocalipsis. Amén. Dentro pues de este versículo, recuerde, la revelación de Jesucristo. Él se da a conocer. Él, diría cualquiera, se destapa. Dice, ¿quieren ver cómo soy? Ya no revestido de humanidad, sino de gloria. Vayan a Apocalipsis y ahí me voy a dar a conocer. Amén. A mí a veces me han preguntado, pastor, ¿y cómo será en el cielo? ¿Y el Señor cómo será? ¿Cómo estará? Venga Apocalipsis. No me lo pregunte, a mí que estuve soñando que le vi la cara, es rubio, pero largo, y va qué bonito. Pero Apocalipsis lo describe mejor que el sueño. Amén. Solo dispóngase a ¿qué? A leer, ¿sí? A analizar y a estudiar este poderoso libro. ¿Sí? Luego dirá que Dios le dio para manifestar a quienes. Esto es importante. ¿A quiénes se quiere dar a conocer Jesús? ¿A quiénes? A sus siervos. Ahora sí, aquí hay algo importante que no podemos dejar pasar por alto. La revelación es para manifestarla a sus siervos. Y utiliza el término griego doulos. Doulos, a sus sirvientes.
a sus servidores, como usted lo quiera ahí ya cotejar con algún tipo de sinónimo. Este libro, llamado Que revela a Jesús, va orientado a un auditorio, sus siervos. ¿Tú eres siervo de Cristo? Es una pauta esencial para entregarte a una, digo yo, a una correcta asimilación de lo que Dios quiere mostrarte. Mira, soy muy honesto. Para muchos que no son los siervos de Dios, que no son siervos de Cristo, este estudio será pesado. Este estudio será hasta cierto punto cansado. No lo sé. ¿Qué materia? Le pregunto a alguien. A ver, Fernando, que está por ahí atrás. En el colegio, ¿qué materia era la que a usted peor le venía? La peor. Estadística, listo. Pero la tenía que ver por fuerza, ¿verdad? Por fuerza, ¿sí o no? Pero usted le ponía todo el interés. ¿Ah? Pero no le gustaba. Y por eso usted no se hizo estadista ya de... ¿verdad? Obviamente que no. Mi amado, cuando uno no está involucrado en algo que no le interesa, es evidente de que se sobrellevará, en este caso, la materia. Pero cuando alguien sabe que la carta va dirigida para los siervos, mi amado, pondrá todo su corazón. Todo su corazón. Una cosa es que te mande un mensaje de un total desconocido y otra que te lo mande de pronto a alguien que tú aprecies. ¿Verdad que es así? ¿Cuánta gente no coge los mensajes de WhatsApp? ¡Ay, otra vez el pastor! ¡Ay! Otra vez. ¿Qué dice? No es cierto que vayan al culto. ¿Qué más va a decir? Hoy día mucha gente vino. ¿Por qué? Alicia, amigo, como Alicia. Vamos. Uno venía así, como Alicia, vamos. Mordiéndose de la mujer. Pero cuando a uno le interesa y le apasiona algo, no sé, si a usted te apasiona tu trabajo, tu familia, hermano, tú le pones tus 5 sentidos y uno más, dicen algunos. Hermano, este libro es para ti y es para mí. Es algo que Dios quiere darte a conocer a ti, de manera exclusiva. ¡Qué privilegio, mi amado hermano! Por eso es que dice en el último verso 3, bienaventurado, muy feliz por ello. Y ya Jesús diría en su debido momento en los evangelios, bienaventurado aquel que sin haberme visto ha creído en mí. Amén. Sin haberme escuchado directamente, presta atención. Dice aún más, mi querido, sí, versículo número 1 estamos, ¿verdad? Sí. Versículo número 1. Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y aquí, primera palabra para detenernos. Que van a suceder pronto. Ojo con esto. Hay otra segunda diapositiva que le sigue a este. Quisiera leerlo. Sí, porque me va a preparar algo que usted le va a impresionar. Cosas que deben de suceder pronto. Dice ahí, esto describe cuándo los eventos de este libro deben de suceder. Estos se presentan pronto y deben suceder pronto también. Esto quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía de predicción. Ojo con esto. Es un libro de predicción. ¿Qué es una predicción? Sino algo que se anuncia que viene. Amén. Hoy se veían nubarrones negras y por ahí yo me metí a la predicción. Hoy día en la noche puede ser que esté lloviendo. ¿Ah? Se viene la lluvia. Claro, es fácil dar una predicción cuando hay nubes negras, ¿o no? Pero ¿no será acaso fácil dar predicciones para nuestro porvenir actual teniendo Apocalipsis a la mano? Eso no es fácil. Claro que es fácil, y mucho más si las logro entender. No vamos, obviamente, en Apocalipsis a dar fecha, día, hora, año, pero sí vamos a discernir tiempos. Claro que sí. Vamos a discernir tiempos. De modo, hermano, el término pronto, para nuestra sorpresa, viene de la palabra tachei.
ese término. Suceder pronto, mi amado hermano, viene de este término, tachei. Cuando Juan dice que estas cosas deben suceder pronto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Pronto y cerca son términos relativos. Esta es la línea del tiempo de Dios, no del hombre, pero aún por 2000 años que ha pasado, obviamente, y más, la historia ha estado al filo de la consumación. Voy abajo. Pronto es la antigua frase griega en tachei, el cual significa rápidamente, o de golpe, o que va a suceder. Ojo con esto. Este término pronto tiene 3 implicaciones a manera ya de interpretación. Primera interpretación, rápidamente. ¿Saben lo que implica eso? Hay un sinónimo que le calza como anillo al dedo. Súbitamente. Esto es lo fascinante del Apocalipsis. Hoy podemos estar disfrutando de una agüita de vieja antes de acostarnos y orando diciéndole: Señor, gracias porque mañana nos vas a despertar con un radiante sol. Pero si tú tienes un tachei, ¿te acuerdas que Jesús en el Evangelio dijo: vengo pronto? Utiliza el mismo término. Tachei. Puedo venir súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. No solo en su venida, sino en la manifestación de sus juicios. Este término tachei, mi amado, da lugar a que el acontecimiento apocalíptico puede venir de un momento a otro, de manera repentina. Así como cuando nos cayó, en este caso, diríamos, la pandemia. ¿Verdad? De un momento a otro nos dijeron: se encierran en la casa. Mira que ahora pusieron otra vez nuevas pautas de restricción, ¿sí o no? Las pusieron otra vez. Hermano, así de variable puede cambiar la situación de la iglesia. Ese que van a suceder pronto, insisto, tiene que ver muchísimo con esto. Rápidamente, de golpe, que sería algo nefasto. Es como decir: hoy estoy en la iglesia y mañana encarcelado tras barrotes por ser cristiano. ¿Qué te parecería eso? Hoy estar alabando en un culto y mañana, mi amado hermano, si la iglesia clausurada porque la ley dijo: hasta aquí la fe protestante, hasta aquí llegaron. Van a suceder pronto. Luego de eso también tenemos, que no solo implica rápido de golpe, sino que va a suceder. Es decir, no habrá evento que lo pueda detener. Da porque va. Así como cuando dice: mira, te voy a meter una tranquiza porque te la no te la quita nadie. ¿A cuánto le hicieron ese juramento? ¿Verdad? ¿Y se la dieron o no se la dieron? ¡Claro! Este pronto, mi amado, tal cual como se ve en esta primera parte, indica rapidez de ejecución después de que el inicio tome lugar. Eso sí, hoy por hoy la iglesia, mi amado, está en una especie como de, digamos, de letargo. Está suspendida. Y mientras está en suspenso la iglesia, muchos acontecimientos se están desarrollando. Claro que sí. Muchos acontecimientos se están de una u otra forma ejecutando. Pero va a llegar un último acontecimiento que lo que hará es hacer correr el cronómetro divino. ¿Cuál será el último acontecimiento que va a desencadenar ese pronto, mi amado? La iglesia debe de estarlo, de una u otra forma, debe de estar, mi amado, preparándose para aquello. Cuando Pablo le decía en sus cartas finales, despidiéndose de muchas iglesias, decía: Señor Jesús, ven pronto. Hacía alusión a esto. Señor, así sea repentinamente, ven. Claro, lo decía porque él estaba completamente seguro de que estaba listo para él. Estoy listo para que vengas pronto. Para que vengas tachei. ¿Cuántos están listos
para que los acontecimientos bíblicos, eso sí, una vez arrancados, nadie los detendrá. Una vez que se prende la mecha, la dinamita explota porque explota. Adicionalmente, en el versículo 2, que ha dado, dice la Escritura, testimonio ¿de qué? De la palabra, sí, de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es o de qué puede dar testimonio? Y aquí va Juan directamente, de todas las cosas que ha visto. Juan, mi amado, había sido el último ícono, diríamos, en vida de todos los acontecimientos que Jesús había realizado. Él había estado desde el inicio, desde que el Señor, mi amado, sí se bautizó, hasta cuando el Señor subió a los cielos. ¿Quién mejor que Él para ser, si diríamos, un hombre fidedigno de que lo que se daría era realmente la verdad divina, sí, en este caso revelada por el ángel del Señor? Todas estas cosas, Juan tenía, obviamente, mi amado, sí, el aval que le podrían dar la seguridad de estos escritos. Por último, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo está cerca. Este sinónimo, mi amado, hablo de cerca, es el mismo que se podría decir pronto. Está cerca o está pronto. Es un sinónimo a la verdad. Ambas tienen casi un mismo significado. Mi querido hermano, hasta aquí le dije que iba a llegar, hasta el verso 3, pero dándole la pauta para el versículo número 4. Y hasta aquí voy a llegar. Juan, a las 7 iglesias que están, ¿en qué región? En Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esto lo vamos a discernir, Dios mediante, el próximo día domingo. Conclusión. Amados, estamos frente a un libro que quiere darse a conocer. Estamos frente a una palabra que quiere darnos todo el enriquecimiento espiritual que tú podrías llegar a pedir de Dios. Mucha gente ha pedido de parte del Señor en oración: Señor, quiero sabiduría, ¿verdad? Este libro, mi amado, es un extracto de eso que tú estás pidiendo. Este libro puede llenar todo sin tu conocimiento, pero no solo aquello, puede disipar, ojo con esto, puede disipar todos tus temores. Apocalipsis no es un libro para asustarse, sino un libro para enriquecerse y fortalecerse en el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, una vez, conforme vayamos creciendo en el estudio de este libro, amado, lo más maravilloso es que podrás ser un fiel mensajero como siervo de Cristo para dar a conocer allá afuera que el peligro se acerca, pero que también junto al peligro hay alguien que nos quiere rescatar, hay alguien que quiere librar el alma de un castigo eterno. Ese es el gran Salvador Jesucristo. Amén. Hasta aquí el estudio de estos primeros versículos de introducción en este libro de Apocalipsis. Aleluya. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, pongo delante de tus manos, Señor amado, hoy por hoy no solo lo que se ha dado de manera inicial, sino el desarrollo en sí de todo este libro. Cuán grande y maravilloso, Señor, son los dichos de tu boca. Cómo con una sola palabra puedes llenarlo un todo. Hoy ha quedado grabado, creo yo, de manera especial